Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este podcast Alianzas de Amor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Pues aquí ya listos para poder compartir este nuevo episodio de su podcast Alianzas de Amor, ya en su episodio número 23, Itzel. Así es, el 23 de la primera temporada. De la primera temporada, claro, de varias que vienen todavía. Bueno, ¿sabías tú, Luis, que la misa es la celebración por excelencia de nosotros como católicos? Y pues es un rito en el cual nos reunimos como hermanos para agradecer, para celebrar, para conmemorar con Cristo como cabeza de la iglesia. Así es, bueno, efectivamente es el rito por excelencia de nosotros los católicos, y bueno, también la misa es llamada Eucaristía, que significa acción de gracias, y es celebrada todos los días en todo el mundo hay ritos, hay celebraciones, hay misas. Y bueno, cabe decir, posiblemente estemos ya en hora de dormir, pero en el otro lado del mundo, cuando son horas hábiles, pues también se está celebrando la misa. Se celebra todos los días, aunque es más conocido o es más común que la gente esté acostumbrada a asistir a la misa los días domingos. Y días domingos, pues porque es el día culmen de la liturgia, y además pues es un día de descanso, un día familiar en el que todos podemos estar reunidos. Por eso es más conocido los días domingos, pero pues todos los días hay misas. Bueno, la misa, como tú bien dices, no es una celebración cualquiera, es la fiesta de la iglesia como el pueblo de Dios, para poder adorarle, para pedirle perdón, para agradecerle por todas las bendiciones que nos regala y sobre todo obtener su gracia en este andar que tenemos por el mundo, que a veces pues es un poco difícil, ¿no? Situaciones difíciles de llevar. ¿Quiénes celebran la misa? Te preguntarás. Quédate con nosotros para que aquí descubras este y otros detalles importantes de la misa. Ahorita que estás tocando ese punto, ¿quién celebra? Pues nuestro primer pensamiento acerca de eso nos pudiera llevar a que pues celebra el sacerdote, ¿no? Y bueno, quienes le acompañan, algunos lector, pero pues fíjate que quien lleva a cabo esto, pues prácticamente todos participamos de alguna forma, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia a esto y señala que la celebración litúrgica participa todo el pueblo, cada uno según sus funciones y con actividades específicas. Por ejemplo, los bautizados. ¿Quiénes son los bautizados? Pues todos los que estamos en la iglesia. Probablemente habrá ahí bebés o menores que no han sido bautizados, pero todos los que sí participamos ofreciendo un sacrificio espiritual. Por otra parte, los ministros ordenados celebran según el orden recibido, pues su participación ahí para el servicio de todos los miembros de la iglesia. Y bueno, los obispos y los sacerdotes son quienes actúan en persona como cabeza de Cristo, es decir, quienes encabezan esta celebración. Prácticamente ellos dirigen la misa. Lo que nos dice el catecismo de la iglesia es que todas las personas que asistimos a la Eucaristía celebramos la misa. El sacerdote ciertamente preside la misma, la dirige, pero el resto de los feligreses, que son lectores, monaguillos, quienes tienen ahí los ciriales, todos somos participantes, somos como asamblea, feligreses, y realizamos las demás acciones en el rito de la misa. La misa católica también es un ritual sagrado que ha sido celebrado por millones de personas a lo largo de los siglos. ¿Y tú te has preguntado alguna vez qué significa realmente cada una de las partes de la misa católica y cómo está estructurada? En este episodio te vamos a decir cómo se desarrolla cada una de estas partes, cómo está compuesta y cómo se conectan con las enseñanzas bíblicas y también con la palabra de santos y de papas. Así es que prepárate para descubrir por qué cada parte es esencial para la experiencia de nuestra fe como católicos, ¿verdad? Así es, sí, porque bueno, todo esto lleva una estructura. La Santa Misa lleva una estructura desde que nosotros llegamos hasta que nos vamos. Nada es improvisado, nada es de que pues ahora vamos a quitar esto, vamos a poner esto otro, no, todo lleva una estructura y es a base de momentos, de ciertos momentos dentro de la iglesia. Lo que sí es que dentro de todas esas partes hay dos momentos especiales. El primero de ellos es la liturgia de la palabra, que como su nombre lo dice, tiene que ver con el escuchar. Las lecturas, el conocer, el leer y el comprender esa parte histórica o que viene plasmada en la Biblia también. Y la segunda parte es la liturgia de la Eucaristía, es decir, donde ya el Señor se hace presente y donde lo recibimos. Bueno, es importante para esto considerar el contexto general de la misa
conocer todas las partes que lo integran, San Juan Pablo II describió a la misa como el sacrificio de la cruz perpetuado a través de los siglos. Esto es, bueno, desde que Dios estuvo con nosotros, con sus discípulos, prácticamente ahí eran las primeras misas, ¿sí? Donde el Señor estuvo presente. Y este sacrificio es el centro de la misa, donde los fieles se unen en oración celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Bueno, el primero de estos pasos es el rito inicial, que es la entrada, ¿verdad? Así es. En este momento todos estamos de pie, es cuando vamos, nosotros como católicos, al entrar a la iglesia, por supuesto, nos persignamos, entramos, elegimos nuestro lugar para sentarnos en la misa, y mientras el sacerdote pues se va acercando a la entrada del templo, donde comienza con un canto de entrada, Sí, una procesión. una procesión. Y en esta procesión van acompañado el padre, el sacerdote va acompañado, como decías, de los monaguillos, de los lectores, de las personas que llevan los ciriales, etc. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues que de manera conjunta el canto y esta procesión, que incluso a veces el sacerdote nos saluda, porque es un buen momento para hacerlo, en esta celebración se pueda fomentar la unión entre nosotros como pueblo, de quienes nos hemos reunido, y elevar sobre todo nuestros pensamientos a la contemplación y al misterio litúrgico o de la fiesta que va a ser al celebrar esta Eucaristía. Y luego de ello, pues el sacerdote llega hasta el altar, el padre besa al altar, terminando el canto de entrada, el sacerdote y la asamblea, que somos nosotros, hacemos la señal de la cruz. Y luego, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor, diciendo: el Señor esté con ustedes. Invariablemente lo dice, ¿no? Terminando ese saludo, el sacerdote o el monitor puede hacer a los fieles una brevísima introducción acerca de la misa del día. Después el sacerdote invita al acto penitencial, que se realiza cuando toda la comunidad hace su confesión general. Termina con la conclusión del sacerdote diciendo: Señor, ten piedad. Es en este momento muy especial porque prácticamente todos nos unimos, estamos todos de pie, estamos unidos. Lo menciona la palabra acto penitencial. Por eso es importante llegar desde el primer momento, antes, o sea, desde que nos vamos a sentar, antes de que llegue el sacerdote, antes de que empiece esa peregrinación, para que tengamos este momento en que nos podamos confesar, porque decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, ¿no? Entonces, ese acto nos sirve para que, si no tenemos pecados mortales, si son veniales, tengamos la oportunidad de que en otro momento nos confesemos con un sacerdote, pero podamos comulgar, salvo que tengas pecados mortales, ahí sí, definitivamente no puedes, si no te confiesas antes con un sacerdote. Después de este acto penitencial, se comienza con el Señor, ten piedad, a no ser que este ya haya formado parte del mismo acto penitencial, y si no, se canta Señor, ten piedad. El Padre nos invita a hacer eso, y si no se canta, al menos se recita, pero de alguna forma con ese Señor, ten piedad, ya estamos en esa plena reconciliación con el Señor. Después de este acto viene el himno del Gloria. Nosotros seguimos de pie. Si no se canta, al menos pues lo hemos de recitar todos los que estemos en la asamblea, ya sea juntos o alternadamente. Así es. Y bueno, todavía nosotros continuamos de pie, porque estamos en esa parte introductoria de la misa. Todavía no escuchamos ninguna lectura, ¿sí? Entonces, de ahí, después de cantar juntos el Gloria, hacemos la oración colecta. El sacerdote invita al pueblo a orar, diciendo: oremos. Y ya hace la oración que corresponde al día, y todos unidos con el sacerdote permanecemos en silencio, escuchando esa oración, la que corresponde pues al día, y ya nosotros complementamos esa oración diciendo amén. Y ahora vamos con lo que mencionabas del primer momento, que es la liturgia de la palabra. Así es. Aquí, bueno, la Eucaristía sabemos que es el sacramento de toda la vida de Jesús. Mediante las lecturas bíblicas es como nos vamos nosotros acercando a ella. En días ordinarios o entre semana se leen 2 lecturas del Antiguo Testamento y el Evangelio que corresponda a ese día. Y en días domingo o de alguna celebración o festividad especial que marque el ciclo litúrgico, se leen 3 lecturas en las que pueden participar varios lectores, o incluso el sacerdote a veces invita a los asistentes a que participen en estas lecturas, y lo vamos a ir desglosando de la siguiente manera. Así es, de esta parte de la celebración litúrgica.
Empezamos con la primera lectura. Cuando ya viene el momento litúrgico, el sacerdote nos invita a sentarnos, ¿no? ¿Por qué se da ese momento de estar sentados? Porque es la mejor forma de poder escuchar, de poder poner atención. Nada nos distrae o no nos estamos sintiendo cansados, sino que estamos lo más cómodo posible. Por eso nos invitan a sentar para poder escuchar y reflexionar. La primera lectura se toma del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas de las cosas que se vivían en tiempos antes de que Jesús llegara a nosotros. Bueno, luego, después de esta primera lectura que se hace, sigue el Salmo responsorial. Nosotros permanecemos sentados. Este salmo forma parte de la misma liturgia de la palabra, con cantos interleccionales, es decir, que son variados, pues los salmos. Se toma del leccionario. El salmista o cantor del salmo, desde el ambón o desde otro sitio oportuno, proclama una estrofa del salmo que nos indica que es la que vamos a repetir a cada participación del lector. Mientras toda la asamblea escucha, ¿sí? El salmista o el cantor o el lector menciona varias estrofas y ya nosotros participamos con la respuesta que nos indicó al principio. Seguimos con la segunda lectura. Aquí continuamos sentados. Esta segunda lectura ya se toma del Nuevo Testamento, ya sea de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas que escribieron los primeros apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para conocer cómo vivían los primeros cristianos y cómo explicaban a los demás las enseñanzas de Jesús. Todo esto, Luis, nos ayuda a entender mejor lo que Jesús vino a enseñarnos y también nos ayuda a entender muchas tradiciones de nuestra Iglesia Católica. Después de la segunda lectura se canta el Aleluya. Ya en ese momento el sacerdote nos pide que nos pongamos de pie o el lector, o también se puede cantar otro canto según las exigencias del tiempo litúrgico. Así es, en este momento cuando se entona el Aleluya es cuando se termina la segunda lectura, como dice Itzel. Hay un pequeño momento de pausa en el que ya se acerca el lector y menciona una línea o una idea de lo que es el Evangelio, de lo que va a tratar el Evangelio ese día, y al terminar esa mención, otra vez entonamos aleluya, aleluya. Para eso ya el sacerdote bajó de la sede, le dio la vuelta al altar, hizo una reverencia ante el altar y se dirige ya al ambón para poder participar. Cuando llega al altar, en ese momento prácticamente estamos terminando de entonar el aleluya, se acerca, da un saludo y nuevamente dice: el Señor esté con ustedes, y nosotros contestamos: y con tu espíritu. Ese es el momento ya del Evangelio, ya estamos introduciéndonos a ese otro momento de la lectura del Evangelio, donde, como sabemos, el Evangelio solamente lo puede leer el sacerdote, la puede hacer el obispo, la puede hacer algún diácono, sí, alguien que represente o tome ese papel en ese momento del lector. No lo puede hacer cualquiera de nosotros, y el ministro lo puede hacer en algún momento cuando es solamente la celebración de la palabra, que es otro estilo como de celebración, pero muy muy corto porque no participa el sacerdote. Entonces ahí el ministro toma ese papel de poder leer el Evangelio. Bueno, cuando el sacerdote llega, nos dice: el Señor esté con ustedes, y nos dice lectura del Santo Evangelio según San, quien corresponda. Acuérdense, son cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces cualquiera de ellos se toma una pequeña parte de la vida o de las enseñanzas de Jesús, y es aquí donde en uno de estos evangelios donde podemos conocer cómo era Jesús, qué sentía, qué hacía, cómo enseñaba, qué nos quiere transmitir. Esta lectura, bueno, ya después de que hace esa referencia de lectura del Santo Evangelio según San, nosotros como asamblea contestamos: gloria a ti, Señor. Y ya comienza a leernos la lectura del Evangelio. Te cabe decir, como les decía al principio, que las mismas lecturas que vemos en un día son las mismas que se leen en todo el mundo. Es decir, no en México leemos hoy un diferente evangelio que en Argentina, por ejemplo, no. En todo el mundo, en toda la Legión Católica, nosotros leemos o escuchamos las mismas lecturas de cada día. Y ya cuando termina de leer el evangelio, nos dice: palabra del Señor. Ahí también notamos una diferencia. Antes, en las primeras lecturas, escuchamos al término palabra de Dios y respondemos: te alabamos, Señor. Te alabamos. ¿Sí? En este caso del Evangelio, cuando el sacerdote termina y nos dice palabra del Señor,
todos respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Ok, bueno, posterior a la lectura de este evangelio, el sacerdote invita a la asamblea a que tomemos asiento para llevar a cabo la homilía o el sermón que el sacerdote va a hacer en ese momento. Conviene que esta homilía sea una explicación de las lecturas, a veces del Antiguo Testamento, del Nuevo, o de otro texto ordinario, o del propio de la misa del día, teniendo siempre presente el misterio que se celebra y las necesidades particulares que tenemos los de la asamblea, ¿no? El pueblo reunido en ese momento. Porque puede ser que esa misa se celebró en acción de gracias por algún acontecimiento, por ejemplo, unos 15 años, una boda, una graduación. Entonces el sacerdote dentro de su homilía puede hacer referencia del evangelio o de algunas de las lecturas, y también en determinado momento dentro de su homilía dirigirse pues al que está ofreciendo la misa como acción de gracia, al graduado, a la quinceañera, ¿no? Pues a los así esposos. Es, sí, y bueno, los sacerdotes tienen tal sabiduría que pueden hacer referencia incluso de las mismas lecturas hacia ese evento en específico, ¿sí? Y es muy bonito porque pues prácticamente une y da un mensaje de aliento o de acción de gracias también a la celebración que se esté llevando a cabo. Cuando se termina este momento de la homilía, el sacerdote invita a la asamblea a ponerse de pie para hacer la profesión de fe. Nosotros nos damos cuenta cuando ya terminó esa parte del mensaje que nos está transmitiendo. Incluso algunos sacerdotes llegan a mencionar, bueno, ojalá y todo esto sea para bien, en nombre de Jesús o en nombre de Dios, y ya todos contestamos amén, y ya prácticamente se está dando la vuelta, y es para ponernos de pie, o él mismo dice pongámonos de pie para hacer nuestra profesión de fe. La profesión de fe pues es el credo. El pueblo da su asentamiento y respuesta a la palabra de Dios proclamada ya en las lecturas, ya lo hicimos de alguna forma, y en la homilía pues lo trae a la memoria. Y antes de empezar la celebración eucarística, la norma de su fe, es decir, en ese momento estamos proclamando. Y ya al último, para ir cerrando el credo, nos pide poner las manos en el corazón, levantar la otra mano y diciendo, esta es nuestra fe, la que nos gloriamos de profesar, y es cuando estamos cerrando ese momento de la profesión de fe. Después de ese momento que dice Luis del credo, nosotros permanecemos de pie y ya el sacerdote nos invita a la oración universal. En la oración universal o oración de los fieles, el pueblo, pues ejercitando su oficio sacerdotal, es el momento donde rogamos por todos los hombres, por el Papa, por la Iglesia, por el Estado, por las necesidades propias de cada comunidad, de cada lugar donde se está desarrollando esta Eucaristía. La asamblea expresa su súplica con una invocación común, que se pronuncia después de cada intención o con una oración en silencio, también se puede hacer. Así es lo que nosotros llamamos preces, y que está en el misal, ¿sí? Donde hay una serie de peticiones al Señor, y al principio el Padre nos orienta y nos dice, a cada petición vamos a decir, y ya puede mencionar cualquiera, te rogamos Señor, te lo pedimos Señor. Entonces al término de cada una de las peticiones nosotros contestamos como el Padre nos indicó. Y bueno, posterior a esa liturgia de la palabra, viene ahora la liturgia eucarística, es el segundo momento especial de lo que les hablábamos en la estructura, ¿no? del desarrollo de la misa. Primeramente, en esta liturgia se lleva a cabo la preparación de los dones. Nosotros permanecemos sentados y se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ya se tienen en una reserva. El sacerdote pone sobre el altar estos dones y bueno, es de alabar que el pan y el vino lo presenten los mismos fieles, es decir, es una representación nuestra, y también va complementada porque en ese momento pasan recolectores también, es el momento de nuestras limosnas. Es un sacrificio, es la parte de sacrificio de nosotros para poder llevar a cabo la misa también. Entonces acompaña esta procesión el canto de ofertorio, es decir, lo que estamos nosotros ofreciendo. Se alarga por lo menos hasta que los dones han sido colocados sobre el altar. En este momento, parte de los dones es cuando alguien quiere regalar a veces una despensa o lo que quiere regalar en limosna, ya sea en especie o económica. Así es. También se va al altar y ahí se ofrenda. O hay momentos también en que del seminario es una colecta, por ejemplo, para ellos, y nos piden o nos llevan a veces algunos sobres diciendo la colecta de hoy de todas las misas está dedicada para
para nuestros hermanos o nuestros amigos del seminario, de los seminaristas que están en esa preparación, es el ofertorio que nosotros estamos dando para las necesidades de la iglesia. Así es. Luego viene la plegaria eucarística. Ahí ya el sacerdote o el monitor nos indica que nos debemos poner de pie. Este es el centro y el culmen de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. El sentido de esta oración es que toda la congregación de fieles se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. Los principales elementos de que consta esta plegaria eucarística los podemos analizar de esta manera. Primero, la acción de gracias, ¿no? Así es, la acción de gracias que se expresa sobre todo en toda la parte inicial de la iglesia, o sea, es desde que nos dan la bienvenida, es desde que está nuestra participación, todo eso es acción de gracias. Y bueno, posterior a esto viene el santo. Nosotros seguimos de pie. Con esta aclamación, toda la asamblea se une a las jerarquías celestiales. Es en este momento donde los ángeles bajan a cantar con nosotros y nos unimos, la parte celestial y la parte terrenal, nos unimos juntos en un solo canto porque estamos alabando a Dios. Los ángeles desde donde están y nosotros en la asamblea. Así es, estamos como que preparando esa llegada del Señor porque ya se va a manifestar en un momento más y se va a hacer presente en el altar. Al terminar el santo, pues viene esa parte, ¿no? Se hace la consagración, donde el sacerdote impone las manos sobre los dones en el altar y en ese momento todos debemos estar de rodillas. Y este momento se llama epíclesis. Con la epíclesis, la iglesia por medio de determinadas invocaciones implora el poder divino para que los dones que han presentado los hombres que nosotros tenemos queden consagrados. En este momento de la epíclesis, de la consagración, es el momento pues maravilloso, ¿no?, de la misa, porque es donde el Señor baja, precedido del canto que nosotros tuvimos antes. Estamos preparando esa llegada y es cuando el sacerdote impone las manos bendiciendo ese pan, porque el Señor está llegando ahí, se está haciendo presente en los dones, en el pan y en el vino. Y ese momento tan especial nosotros debemos arrodillarnos. Hay momento en que pues la campanita nos indica o el monitor dice de rodillas. Nosotros debemos estar muy muy pendientes de cuando el sacerdote impone las manos, es momento de arrodillarnos, ¿sí? Dejando atrás que si llevamos un pantalón nuevo, que si el color del pantalón se va a ensuciar, si estamos en un templo que no tiene piso y que hay tierra, y que sea cual sea el momento y donde estemos, si es para arrodillarnos, en la medida, claro, de nuestras limitantes que podemos tener de salud, porque hay personas mayores que probablemente no puedan hincarse, a ellos les es dispensado este acto, ¿no? Pero a nosotros que tenemos nuestras facultades completas, sí, tenemos la plena obligación de ponernos de rodillas y de levantar la cara en esa contemplación, porque hay veces que nos confundimos y pensamos que debemos rendirle reverencia y estar agachados, y sí, nuestra mayor reverencia es la contemplación en ese momento, porque estamos viendo todo ese esplendor, toda esa magnificencia de la presencia de nuestro Señor en el altar. Enseguida de la epíclesis llega la narración de la institución y consagración, y en esta narración, con las palabras y gestos de Cristo, porque ya bajó Cristo, ya está en los dones y ya incluso Cristo se hace presente en la figura del sacerdote, y ya con palabras y gestos Cristo se realiza el sacrificio que él mismo instituyó en la última cena. Este es el momento más solemne de la misa en el que ocurre ese misterio de la transformación real del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Dios se hace presente ante nosotros para que podamos estar muy cerca de él. Es un misterio de amor maravilloso que debemos contemplar con el mayor respeto y con la mayor devoción también. Debemos aprovechar ese momento, como dice Luis, para contemplarlo, para estar de frente a frente mirándolo. Después de este momento de contemplación, sí viene también un momentito muy especial que se llama anamnesis. Todavía estando de rodillas, nosotros como iglesia cumplimos el encargo que a través de los apóstoles recibió de Cristo Señor, se realiza el memorial del mismo Cristo, recordando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y la ascensión al cielo de nuestro Señor. Bueno, viene posterior a este momento la oblación. Nos ponemos ya todos de pie y la asamblea ofrece al Padre la víctima inmaculada y con ella ofrece también
cada uno de los que estamos participando en esta asamblea, en esta misa. Y el Padre pues nos dice una oración en la que nosotros respondemos y nos levantamos, nos ponemos de pie. Seguimos ahí en esa posición para lo que denominamos intercesiones. En estas intercesiones se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia celeste y la iglesia terrena, y que la oblación se hace por ella y por todos sus miembros, ya sea vivos o difuntos, es decir, es una celebración donde estamos conjuntos todos. Posterior a esto llega el momento de la doxología final, y en esta doxología se expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con el amén del pueblo. Todos respondemos amén. Amén. Después viene uno de los momentos culmen también, lo que es el rito de la comunión. Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que según el encargo del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidas por nosotros, los fieles, los que estamos debidamente dispuestos, cumpliendo con ese sacramento de la confesión, que llegamos a tiempo en la celebración con el acto penitencial y dispuestos pues a recibir la comunión como alimento espiritual. Es esa comunión del Señor con nosotros. Al acercarnos a comulgar, además de recibir a Jesús dentro de nosotros, de abrazarlo y de manifestarle todo ese amor que tenemos y esa alegría, nos unimos a toda la iglesia en esa misma alegría y amor. ¿Qué más quisiera Dios que todos pudiéramos recibir esa comunión en cada una de las misas? Pero pues lamentablemente no puede darse, porque hay personas que o no se han confesado o llegaron a mitad de la misa, entonces, o algunas tienen algún impedimento para comulgar, entonces no todos tienen esa fortuna de poder recibir la comunión. Este rito de la comunión también tiene estos pasos que les vamos a compartir. Primero es la oración dominical o el Padre Nuestro. En esta oración del Padre Nuestro pedimos, ¿verdad?, por el pan de cada día, con lo que también se alude para nosotros como cristianos el pan eucarístico. Sí. Que es lo que vamos a comer, ¿no? El pan espiritual. Y se implora también el perdón de nuestros pecados. El embolismo que desarrolla esta última petición pide para todos los fieles la liberación del poder del mal. Así es, cuando en el Padre Nuestro al finalizar ya casi hicimos, y líbranos Señor de todo mal. Entonces este momento del Padre Nuestro y del rito de la paz es prácticamente el momento previo ya a que nosotros pasemos a la comunión, donde el sacerdote celebrante nos invita, ¿no?, a darnos la paz. Es el paso con que los fieles imploramos la paz y la unidad para la iglesia y para toda la familia humana, y se expresan mutuamente la caridad antes de participar de un mismo pan. Por eso les digo que es un momento previo ya a pasar a la comunión. Entonces lo que hace el sacerdote nos invita a darnos un signo de reconciliación o de paz entre todos, ¿no? Ese saludo de paz nos lo podemos dar estrechando la mano con quienes estén a nuestro alrededor, ahí donde nosotros estemos, sin necesidad de movernos de bancas, ¿no? O que ya queremos ir a saludar a la quinceañera, darle la paz, y es que no es la paz nada más, damos el abrazo, damos la felicitación, nos atravesamos ahí entre las líneas de bancas, nos cruzamos sin darnos cuenta y sin darle la importancia a saber que en el altar ya está el Señor, ya nos está esperando para poder recibirlo, y nosotros nos atravesamos sin ni siquiera hacer una reverencia, pues por ir a saludar al compadre, al vecino. La recomendación que se nos hace en ese momento es dar el saludo de paz a quienes estén a nuestro alrededor, y quienes estén hacia lo lejos lo podemos hacer con una pequeña reverencia, llevándonos la mano al pecho, cruzando las manos con un señal de saludo y de deseo de paz para todos, ¿no? De esta parte que dices de la paz está el gesto de la fracción del pan, y es un símbolo realizado por Cristo en la última cena. En los tiempos apostólicos fue el que sirvió para denominar la íntegra acción eucarística. Significa que nosotros en la comunión nos unimos en un solo pan de vida, que es Cristo, y nos hacemos un solo cuerpo. Esto lo podemos encontrar en la carta primera de Corintios, del capítulo 10, versículo 17, por si quieren corroborar. Después del gesto de la fracción del pan viene la inmicción o mezcla. Es algo muy interesante que muy pocos conocemos. Permanecemos aún de pie. El celebrante deja caer una parte del pan consagrado en el cáliz, y ese pedazo de pan es un trozo del pan consagrado en otra comunidad del domingo anterior. Es un signo de comunión entre las diversas comunidades cristianas. Y ustedes pueden preguntarse, ¿pero en qué momento trajimos el pan del domingo anterior? Bueno, cuando nosotros nos estamos dando el saludo de la paz, pongan atención y se van a dar cuenta que el ministro
va desde la sede o desde donde esté en el altar hacia el sagrario y va por el Santísimo. Y es ahí donde lleva ese pan que ya ha sido consagrado en una celebración anterior. ¿Sí? Y lo lleva al altar y es prácticamente donde están uniendo a la iglesia celebrante de esta misa de hoy con la misa anterior. Y el pan consagrado de hoy, de la misa de hoy, se lleva a reservar y también se emplea en la siguiente misa para de alguna manera unirnos a nosotros con la celebración que viene la próxima semana con la celebración anterior. Mientras se hace la fracción del pan y la inmixción o mezcla, los cantores o quien esté en ese momento para cantar entonan el Cordero de Dios. Esta invocación puede repetirse cuantas veces sea necesario para acompañar esta fracción del pan. La última vez, ya que cantamos el Cordero de Dios, se acompaña con las palabras de Danos la paz, porque mientras nosotros estamos en ese momento de darnos la paz, el sacerdote está con la fracción del pan y la inmixción. Y ya de ahí viene una preparación privada del sacerdote, es decir, como que una conexión de él con Dios, porque levanta la hostia consagrada, ¿sí? Eleva los ojos al cielo y es una preparación. Y ya luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico. Comulgar es la mejor forma de participar del sacrificio que se está celebrando en ese momento. Así es que quienes están preparados para recibir la comunión hacen le decimos fila, pero en realidad es una procesión. Algunas personas pues porque quieren llegar pronto a comulgar, se meten en la fila, que es la procesión, y dicen, pues para terminar más rápido, ¿no? O a veces dicen, me voy a sentar porque está muy lejos la procesión, insisto, y me voy a cansar, entonces me espero a que ya vayan cerquita para comulgar, y ya se paran ya que van a terminar, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que iniciemos la procesión lo más lejos posible, porque esa procesión nos ayuda a ponernos al tanto con Jesucristo, a ponernos al día con Él. Es como yo siento así, cuando voy con un amigo platicando, porque siento realmente su presencia ahí. En ese momento en que siento esa presencia, pues yo voy platicándole en esa procesión mentalmente, porque tampoco lo puedo verbalizar porque sería mucho ruido para un momento tan especial. Entonces voy platicando con Él, le estoy hablando de mis pecados, de mis experiencias de vida, le estoy pidiendo amor, misericordia, le pido ayuda, le doy gracias por todo lo que me ha dado. O sea, son tantas cosas en las que nos estamos comunicando que cuando veo ya estoy a una persona de comulgar y todavía me falta más tiempo porque quiero pedir por nuestros hijos, quiero pedir por mi familia, por mis amigos, por conocidos, o sea, por tantas cosas que no me alcanza el tiempo. Entonces, por eso es importante que cuando hagas esta fila, sepas que es una procesión. Y entre más atrás te pongas de la procesión, más tiempo tienes para platicar con Cristo. Mientras el sacerdote y nosotros como fieles, como asamblea, recibimos el sacramento, el coro o los que permanecen sentados hacen un canto de comunión. Bueno, ese canto debe expresar por la unión de voces la unión espiritual de quienes comulgan, demostrar al mismo tiempo la alegría del corazón y hacer más fraternal esa procesión. Y si no hay canto, bueno, se reza por lo menos una antífona propuesta por el misal. Termina el sacerdote de repartir la comunión, va y se sienta en la sede y permanece ahí un momento para que ya después se levanta y nos invita también a ponernos de pie y nos invita a orar, ¿sí? Y nos dice al momento de levantarse, oremos, y nos levantamos todos, ¿no? En ese momento él está haciendo la oración final y ruega para que se obtengan los frutos del misterio que se acaba de celebrar, para que todo eso que aprendimos en la lectura, en el Evangelio, nos quede en el corazón y en la mente para poder ponerlo en práctica, ¿no? Cuando él termina de hacer esa oración final, todos respondemos, amén. Como parte final viene el rito de la conclusión. El sacerdote a veces nos indica, pónganse de pie porque les voy a dar la bendición, o inclinen su cabeza para darles la bendición. Y también la despedida, ¿no? Con la que se disuelve pues ya la asamblea de esta Eucaristía. Es en este momento donde pues termina el ritual, pero la misa continúa. Es decir, tenemos que salir a nuestra vida diaria a hacer vida el Evangelio, a hacer vida la palabra de Dios,
para que nosotros pues podamos seguir en este camino. Cuando éramos niños, es cierto, el sacerdote decía, podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. Y hoy, con ya las reformas que se han hecho en la Iglesia Católica también, se ha hecho una modificación en ese término, porque la misa no concluye, ¿no? O sea, la misa es vivir ese momento de sacrificio del Señor en nuestro día a día. Y nos dice el sacerdote ahora... Vayamos en paz. Vamos todos en paz. Vayamos todos en paz, ¿verdad? Y a hacer vida al Evangelio, luego nos dicen. Ajá, ¿no? A veces dicen hacer vida del Evangelio o proclamen el Evangelio o la palabra del Señor, y nos hacen una invitación a que durante esa semana podamos nosotros practicar lo que hemos aprendido en esta Eucaristía que vivimos en la misa. Ojalá que pues esto que nosotros le compartimos les sirva, hayan aprendido que sea un poco, y pues les invitamos a poder compartirlo, porque posiblemente a alguien por ahí le pueda servir esta información. Y sobre todo que ahora que conoces cómo está conformada este ritual, puedas vivirlo de una manera diferente y con mucho más amor y atención, para que podamos pues proclamar la vida del Señor en nuestra propia vida. Es importante que lo practiquemos, aunque a veces a nosotros también nos falla, de que las prisas de las actividades que tenemos, el ruido del mundo en el que vivimos, ¿verdad? Siempre tan aprisa, nos hace pues que de repente estemos viendo el celular, no pongamos atención. Algún mensaje que estemos esperando. Ajá, entonces hay que seguir estas recomendaciones, y si no nos sale a la primera, pues recordar en la siguiente que es importante guardar silencio, no tener los celulares, etcétera, ¿no? Así es, y algo bien importante también, y creo que con esto cerramos, es el llegar siempre a tiempo a las misas. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de esta primera temporada del podcast Alianzas de Amor. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Itzel, por el placer de pues estar contigo y de poder compartir con todos ustedes estos episodios y estos temas tan importantes para nosotros como católicos. Muchas gracias, y pues espero que estemos en contacto. Hasta pronto. Bye.